Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Café Psicoanalítico. Ya estamos aquí regresando de vacaciones. Me acompaña en este momento. Hola, buenas tardes, soy Betsabe. Espero que todos se encuentren bien. Yo soy el doctor Domingo. En unos momentos más van a llegar nuestros compañeros. Parece que de repente se retrasaron un poco. El tema del día de hoy es preguntas incómodas para el psicoanálisis. Va a ser la parte 1. Vamos a estar revisando ese tipo de preguntas que de repente surgen y que no sabemos a veces cómo contestar sin incomodar a las personas o cómo resolverlas sin asustarlos para que no eviten el psicoanálisis. Claro. Que de repente sí puede crear un poquito de miedo, ¿no? O un poquito de rechazo de, no, ¿cómo voy a ir con el psicoanalista si yo no estoy loco? ¿No? Sería tal vez una de las principales preguntas que recibimos. ¿Qué se te ocurre que podríamos contestar, Beth? Pues mira, normalmente yo les digo que el psicoanálisis no ve gente con trastornos así mentales al grado de decir es de manicomio, vaya, no ve locuras, ¿no? Vemos algún tipo de patología o características que de pronto le estorban a la persona en su vida diaria, ¿no? Yo creo que lo que más ve el psicoanálisis es la historia y en base a eso se da cuenta o busca saber el porqué de ciertas reacciones o actitudes que tenemos, ¿no? Creo que desde ahí es donde responderíamos. Bueno, ya nos viene acompañando aquí el doctor, viene llegando, en un momento más saluda. Otra pregunta también interesante que frecuentemente se hace es, ¿por qué voy a ir con una persona si tal vez está peor que yo? Esa es una muy común, ¿no? Pero la cosa sería también decir, ¿tú irías con un mecánico si su carro está peor que el tuyo? ¿O tú irías con un cocinero si de repente cocina peor que tú o no todos los días hace comida gourmet? Pues es normal, ¿no? Se supone que es alguien que sabe trabajar con ese problema. En el caso del mecánico, aunque no tenga el mejor carro del mundo, pues sabe trabajar con la mecánica del carro, sabe cómo arreglarlo para que funcione bien en los demás. Eso no significa que el mecánico va a tener un carro perfecto. En el caso de un cocinero, no significa que siempre tiene que hacer comida súper sofisticada, ¿no? Pero sí tiene esa técnica para hacer una comida que le guste a los demás y que le va a funcionar a los demás. Entonces, en el caso de un psicoanalista, incluso un psiquiatra o un psicólogo, es una persona común y corriente como cualquiera, que también tiene problemas, pero que sabe resolver los problemas de los demás, o que sabe cómo trabajar con los conflictos de los demás. Claro, y aclarar que de pronto no solamente es esta persona que tiene la técnica, ¿no? Sino que si es verdaderamente profesional, va a pasar también por un proceso, para él también estar de alguna manera purificando o modificando aquellas conductas que le están estorbando, porque obviamente tiene la técnica y sabe que hay cosas que nos pueden estar haciendo ruido y son trabajables. Sí, sobre todo cuando se empieza a trabajar con pacientes pueden aparecer un poco más de esos ruidos que dices, ¿no? Por ejemplo, un mecánico conforme va avanzando, pues también tiene que ir practicando con sus propios vehículos, tal vez, ¿no? Así y es. con el tiempo va a ir mejorando su técnica hasta que ya no necesite asesoría. Así es. Sí, yo pienso que va muy de la mano o va más como por esa área, y aparte, por otro lado también pues tenemos que reconocer que está el factor humano, ¿no? También, como en cualquier profesión, hay psicoanalistas muy buenos que inmediatamente te ayudan y tienen un buen marco teórico, pero también de pronto puede suceder que te encuentres con un psicoanalista que no es tan bueno, y no significa que ya por eso el psicoanálisis sea malo, ¿no? También hay que pues darnos cuenta que hay que hacer como esta búsqueda con el que yo me siento cómodo, con el que yo realmente considero que trae un muy buen marco teórico y sabe lo que está haciendo, y como en el caso del mecánico, pues ¿qué haces cuando un mecánico no te funciona? Buscas otro que sea mejor, ¿no? Al final vas a encontrar a alguien que sepa hacer bien las cosas. También hay otra cosa aquí en juego, por ejemplo, es la transferencia. Tal vez no se escucha bien. ¿Sí se escucha? ¿Sí se oye? Ok. Está en juego la transferencia. ¿A quién le recuerda a este psicoanalista que tal vez por eso también le está despertando resistencias? Eso es algo importante. Incluso con un mecánico puede ir con alguien porque le caiga bien, porque a lo mejor se parece al abuelito o al tío, no sé. Igual puede pasar con el psicoanalista. Le puede recordar a alguien, pero tal vez le genera algo de rechazo y por eso es que no le funciona. Sí, claro, está también ese factor. Es interesante, pero si desde el inicio ves que se da esta resistencia, pues se vale, ¿no? Se vale darte la oportunidad de buscar
alguien con quien puedas fluir mejor para tratar a lo mejor esta misma resistencia y decir, no, oye, con estas características, una persona que tiene estas características siempre me causa conflicto, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, o sea, donde quiera que me encuentro estas características me causa conflicto, y a partir del psicoanálisis, pues tratar de ir resolviendo precisamente esto que te genera. Aquí vendría también otra pregunta, por ejemplo, ¿puede el psicoanalista rechazar a un paciente? Aquí la respuesta es que, a diferencia tal vez de la medicina, a menos que sea un médico privado, sí puede rechazar un paciente. Si tú te das cuenta de que tal vez no vas a poder ayudarlo o de que necesita una ayuda más específica, tal vez de un psiquiatra primero, de un grupo de apoyo, en el caso de un toxicómano, pues sí puede llegar a rechazarlo o derivarlo. Obviamente no le va a decir, no te quiero ver, pero sí puedes decirle, ¿sabes qué? Conozco a alguien que te va a ayudar un poco más y puedes ir con esta persona. Claro, y ahí es donde entra también esta parte de la ética profesional, ¿no? Si yo de antemano me doy cuenta que no puedo o no estoy apto por determinada circunstancia, o inclusive me mueve, porque me gustaría a mí mucho hacer este énfasis de que el psicoanalista es como una persona, ¿no? También, entonces, reconocer que tiene esas, pues, carencias o esas debilidades, y de pronto quitarnos esta idea de que vas con el terapeuta y ya porque es el terapeuta no va a tener conflictos, o sea, eso no existe. Somos personas comunes y corrientes que también estamos conflictuadas de pronto y que también trabajamos a nivel personal. Pero digamos ahí, al paciente no le tiene que importar que la persona tenga conflictos o no, mientras se lo resuelva, con eso es suficiente, ¿no? Con mis lentes. Ya vi los modernos. Son los que me llevo ya. Muy bien. Entonces, ¿en qué pregunta van? A ver. Ya contestaron en qué consiste el psicoanálisis. Porque digamos, estos programas, porque van a ser varios, las preguntas incómodas al psicoanálisis es para uno, porque digamos, a uno aunque sepa todo esto y lo domina con nosotros y todo, podemos hablar de transferencia y objeto A. Pero el que otras personas fuera del ambiente te pregunten es así como que dices, sí, ¿y cómo le contesto fácil, no? Y así como, y con la primera, que es el psicoanálisis, y ahí es donde hasta donde uno tartamudea por preguntar, ay, ¿cómo le digo? Y es esto y aquello, y parece que uno que no sabe, pero no es eso. Es que es algo, digamos, como tan complejo, de que hacerlo tan simple tiene sus dificultades, pues. Entonces, la primera, que es el psicoanálisis, sí, de forma fácil y sencilla, díganme qué es, así como que, ay, los que no saben nada. Bueno, incluso la definición que da el diccionario de psicoanálisis resultaría un poquito complicada para explicárselo a los demás, ¿no? Lo califica como un método, primero, de investigación de los procesos inconscientes, y van a decir, ¿y qué es eso, no? Bueno, pues podría ser, es una técnica que nos ayuda a encontrar todas las cosas que las personas no saben, pero que le están afectando en su vida. Podríamos simplificarlo un poco así, y que se pueden utilizar a manera de terapia, esta técnica, para encontrar qué es lo que lo está limitando, qué le está quitando, digamos, energía, para que lo pudiera entender otra persona, y que también es un conjunto de teorías que se pueden aplicar a esto que ya mencionamos. Sí, porque de pronto viene a esa pregunta, luego le añaden el psiquismo, ¿no? Y entonces tú dices, pero entonces estudia, a mí me ha tocado que me dicen, entonces estudia el psiquismo, y tú dices, bueno, pues sí, trabaja con el psiquismo. ¿Y qué es el psiquismo? Y tú te quedas así como que, santa madre, ¿cómo le digo qué es el psiquismo, no? Pues es la mente, ¿no? Así como que... Sí, y viene, pero regresan siempre como que, bueno, pero explícame qué es el psiquismo. A ver, ¿qué es? Bueno, pudiéramos a lo mejor decir lo que es como el aparato de pensar, algunos lo dicen así, ¿no? Es el aparato que nos sirve para pensar, y entonces trabajamos con ese aparato, que lo podemos simplificar otra vez como hablando del mecánico, ese aparato que se descompuso y lo vamos a arreglar. Como el motorcito, digamos, ¿no? Sí, digamos, ¿qué es el psicoanálisis? Bueno, en primer lugar, es una ciencia, ¿no? Porque si no fuera ciencia, ¿por qué se estudia en las universidades, verdad? ¿O no? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Los lentes o qué? Luego platicamos. Estoy malo. Bien paranoico. Aquí le voy a explicar un poquito de esa pregunta que trae de que es una ciencia. Psicoanálisis en los trastornos de lenguaje. Está bien, ya está viejito, no me preocupes. Pero bueno, en primer lugar es una ciencia, pues. Porque si no fuera ciencia, ¿por qué se estudia en las universidades, no?
Entonces de ahí nacen todas las demás terapias sistémicas, y la propia psicología nace del psicoanálisis. Si no fuera ciencia, pues no se darían clases en la universidad. Entonces es una ciencia, pero ¿para qué es una ciencia? No, es una ciencia para tratar problemas mentales, pues por decirlo así, un sufrimiento humano, un sufrimiento mental, y no solamente se tratan enfermedades, sino que también se puede conocer a la persona. Y el psicoanálisis también es un método, son las tres cosas. Uno es teoría, técnica y método. Entonces, la teoría es la explicación del psiquismo, como ya lo dijeron. La técnica es la curación, pues, de las enfermedades. Y la teoría, el método, es para estudiar los fenómenos humanos, ¿no? Incluyendo todos los artes, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Del presente y del pasado, pues. Lo que llama la atención es que de pronto, aunque para nosotros sí decimos totalmente es una ciencia y tiene un método, también hay quien dice es que no es una ciencia, y de pronto encuentras literatura donde inclusive dice no es una ciencia porque se sale de, porque es hablaba, por ejemplo, hace rato platicábamos con Domingo de que las ciencias están ligadas muy a las ciencias naturales, ¿no? Para decir que es una ciencia. Y las ciencias naturales ven lo objetivo. Totalmente. El psicoanálisis ve lo subjetivo. Nosotros como psicoanalistas sí decimos, bueno, es una ciencia y hay un método y lo sabemos, ¿no? Pero de pronto la gente sí los que no conocen tanto dicen, pues no, porque no se sale, se ve lo subjetivo y entonces deja de ser como una ciencia objetiva. Sí, pero hay, a ver, dilo. Bueno, por otro lado también el objetivo del psicoanálisis o el objeto del psicoanálisis es el inconsciente. Entonces sí tiene un objeto, no quiere decir que nada más sea subjetivo. Cuando se descubre lo de la escisión del yo, ahí se puede trabajar con esa parte ya no tan subjetiva, sino también objetiva, porque se escinde el yo y se puede trabajar ahora sí con ese inconsciente. Lo que pasa es que el psicoanálisis es la primera ciencia híbrida, en el sentido de que es una ciencia humanista, se dice, humana, y es una ciencia natural. Tiene las dos. Tanto, Freud como médico que era, y en su tiempo estaba el positivismo en auge, siempre consideró al psicoanálisis como ciencia, ¿cómo dije? ¿Médica? ¿Cómo dijiste? Ciencia natural. Uh-huh. Entonces, para Freud siempre el psicoanálisis fue una ciencia natural. Si desde el principio hubiera dicho que era una ciencia heurística o una ciencia de humanidades, no hubiera habido problema, pues, ¿no? Ahí se entendería. Pero exacto. El detalle es que el psicoanálisis tiene la técnica y cura enfermedades, entonces por ese lado es natural. Si no curara, no fuera natural. Es, como el eterno problema de que por qué en otras universidades o en otros países el psicoanálisis se ve en los campus de ciencias sociales, ¿no? Si el psicoanálisis, tiene esa función de consulta y de consultorio y de curar enfermedades o síntomas o sintomatología, entonces es del lado de las ciencias de las ciencias de la salud. Y es el eterno conflicto, pues, pero entonces si cura, tiene que estar del lado de lo natural, de la ciencia natural. Bueno, tal vez otra pregunta interesante sería, por ahí la mencionan mucho, ¿y me voy a curar nada más con palabras? Exactamente, sí. Eso dicen. Bueno, ayer tenía una discusión con una amiga y me decía que cómo era posible que curara el psicoanálisis nada más con palabras, que era mejor con pastillas, ¿no? Y le dije, bueno, pero ponte a pensar que a lo mejor son palabras nada más, pero van a tranquilizar a la persona y con el tiempo ya no va a requerir de un analista, se va a convertir en su propio analista y va a usar sus propias palabras para curarse. En cambio, un paciente que esté con pastillas, toda la vida va a depender de las pastillas. Sí, de hecho yo hablaba con una persona, una señora a la que veo, a la que atiendo, y me decía, es que de pronto, antes cuando no venía, yo me sentía, dice, todo el tiempo muy presionada, ¿no? Respondiendo un poquito a esto de que solo con palabras. Y yo le hacía una analogía y le decía, sí, de pronto los seres humanos nos volvemos como estas ollas presto,
que están bajo presión todo el tiempo y necesitan tener un escape. Y justamente ahí es donde entra el psicoanalista, ¿no? Porque de pronto sí, hablamos mucho y decimos conocernos, pero no nos escuchamos a nosotros mismos. Y cuando otra persona viene y le empieza a dar nombre a lo que yo estoy realmente viviendo, a lo que estoy sintiendo, y me empiezo a ser consciente de todas estas cosas que digo como libremente, entonces todo como que comienza a tomar sentido y empiezo a conocerme verdaderamente. Entonces es donde comienza la cura, porque yo ya sé que me está generando los conflictos y empiezo a tratarlos. Por eso es que es solo con palabras, pero no es una palabra nada más dicha, o sea, trae toda una técnica, ¿no? No es solo hablar. Sí, no hay que confundirlo con una plática de café o de, pues para hablar, pues mejor me voy con un amigo, ¿no? O con una amiga y vamos a un café y o unas cervezas, ¿no? Y nos vamos a platicar y con eso me voy a curar. No, no es igual, porque aparte en la terapia se utiliza una técnica, no quiere decir que nada más es estar platicando. Uh-huh. Y digamos, el mismo nombre lo dice, es un análisis de lo que se está hablando y se está buscando el inconsciente. En una plática normal ni se analiza nada, ni se busca nada, ni se busca el inconsciente, ¿no? Entonces, porque la otra persona es un igual, el amigo o el compañero no deja de ser una persona igual al paciente, pues en este caso. Entonces, pues sí es una charla de café y de ahí no pasa, pero en el análisis no es un igual, es un otro que es, bueno, Ignacio dice que es el sujeto, supuesto saber de Lacan. Bueno, los dos lo dicen. Y eso es lo que se necesita es una pareja desigual y que es lo que se requiere para hacer análisis, ¿sí? Entonces, pues, no. Y aunado a esta pregunta viene una que a mí me hacen seguido y luego dicen, o que me ha tocado escucharla también de otras personas donde dicen, pero pues para eso mejor platica conmigo, ¿no? O platica con un amigo o con X. ¿Para qué vas? Si pues vas a platicar, pues platica conmigo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay cuando te dice alguien así? O sea, lo que ellos dicen es ¿qué diferencia hay en que platiques conmigo y que vayas y platiques con un psicoanalista? Mejor dímelo a mí todo y no gastas. Cuando la persona le dice a un familiar o un amigo o algo así, pues porque él no es el profesionista y no estudió para eso, para resolver problemas. Si supiera, pues, o si son psicólogos o algo así, igual se necesita, digamos, para eso es el encuadre. Necesita el ambiente o la ambientación para curar. Una plática, digamos, como que desfoga o ¿cómo le llaman? Como catarsis. Abracciona. Y ya, pero no resuelve ningún conflicto como las pastillas. Las pastillas nomás bajan la ansiedad o la angustia o lo que ustedes quieran, pero no resuelve el conflicto principal y luego otra vez va a surgir y así va a ser eternamente, ¿no? Y no solamente queda en eso, ¿no? Porque también hay que ver que en una charla de amigos pues se meten emociones, se meten un montón de situaciones, el compañerismo y todo esto, y obviamente va a estar mermado, no va a ser, o sea, tú das un consejo como amigo desde la apreciación que le tienes al otro, y el terapeuta no tiene esto, el terapeuta es objetivo. Uh-huh. Digamos que el amigo sería imparcial, porque se va a poner obviamente del lado del amigo, ¿no? Uh-huh. Podríamos verlo así. También, exactamente. Porque de lo que decías del objetivo en el psicoanálisis, digamos, la parte objetiva son los síntomas y son la angustia. Entonces hay un objetivo en especial. El objeto de estudio ahí está presente. Si la persona y los demás personas que podían hacer un estudio ven que se quita esa sintomatología, ese objeto de estudio, entonces ya no es tan subjetivo, es muy objetivo a nivel científico, pues, no a nivel psicoanalítico. Uh-huh. A ver, dice Julia la Magnífica, sí se cura con plática y muy bien. Se ve que te han servido las clases de la especialidad, a ver si sigues yendo. Sí, hombre. Dios mío, bueno. ¿Qué le hacemos aquí? Pero bueno, pues paciencia y salivita, como dice el refrán. Muy bien. ¿Ibas a decir algo más? No. Ok, la otra pregunta dice, ¿es posible psicoanalizarse uno mismo? No. A ver, aunque Freud lo hizo,
no quiere decir que todos lo pueden hacer, porque obviamente con el tiempo se dio cuenta de que a veces esos pacientes estaban mejor analizados que él mismo, pero si él se ponía a analizarse, pues ya iba a perder como la autoridad y necesitaba ver una autoridad. Sería algo así como poner al Papa a que se confesara con un obispo. Obviamente no se puede, porque tiene que conservar ese estatus como superior, ¿no? Pero entre psicoanalistas sí se tienen que analizar, no se puede analizar uno solo, porque van a quedar como puntos ciegos. Sí, yo pienso lo mismo. Creo que autoanalizarte no. De pronto puedes hacer otro, no sé, reflexionar, o si te das cuenta pues de lo que te está moviendo, de lo que te causa, pero tú solito solucionarlo todo, no. Creo que sí necesitas el apoyo de otro psicoanalista que te permita inclusive ver aquellas cosas que tus mecanismos de defensa no te dejan ver, ¿no? Claro, digamos, uno siempre va a tener puntos ciegos, ¿no? En el psiquismo, en su historia, en todo lo que, el ver las cosas bonitas de uno y no ver las cosas feas. Digo, por eso es el inconsciente, porque uno no quiere enterarse de cosas desagradables de uno mismo y de su historia, y lo que siempre va a hacer como mecanismo de defensa es desplazarlo, borrarlo y simplemente negarlo, ¿no? Entonces, pues se requiere a otro neutral o a otro que eso no le afecte para que se pueda ver y tratar y buscar la solución. Digamos, es igual como, pongámoslo así, como el dentista que puede sacarle los dientes a todo el mundo y arreglárselos, pero sus propios dientes no los puede curárselos, ¿no? Pues por lo mismo, pues, y así otros tantos ejemplos. Dice Julia que lo asegura que sí se curan platicando. Bueno, en tu imaginación, Julia. Está bien. Muy bien. Como en su imaginación. En su imaginación. ¿Se cura la gente hablando? No más. ¿Qué es con eso? El psicoanalista Eso, quiso decir. No, una cosa sola. No es cierto, ahí no dice. Ahí dice nomás platicando. En análisis no se platica, se analiza. Bueno, dice aquí, ¿debería todo el mundo analizarse para conocerse mejor? Yo creo que tiene que depender de la persona. Se necesita una demanda para que inicie un psicoanálisis. No va a ser de que vamos a ir a las primarias y a todos los niños los vamos a analizar. Obviamente no va a funcionar. Interesante. Sí, porque no todos van a aceptarlo. Primero tiene que aceptar la persona que necesita ayuda o que quiere ayuda. Simplemente puede ser por conocerse, porque tiene algún problema o porque quiere ser psicoanalista incluso. Puede ser un motivo para analizarse. Claro, tiene que haber una demanda y un deseo, pues un deseo de analizarse. Si la persona no tiene deseo de analizarse, pues no va a buscar nada. O digamos, en general la terapia, ¿no? ¿Quién va a ir a terapia nomás? Porque sí, ¿no? Tiene que haber el deseo. Que digamos, esa es una de las características del psicoanálisis con todas las demás corrientes, incluyendo la psiquiatría, de que en el psicoanálisis puede ir personas sanas solamente a conocerse, a diferencia de la psiquiatría o de la Gestalt, que va alguien a buscar una solución a un problema. Aquí no es necesario tener un problema para ir a analizarse, ¿no? Solamente para conocerse. Y con un psiquiatra si dices, no, pues estoy normal aquí, vengo a ver qué, pues no, te va a decir que qué onda, ¿no? Toma tu ansiolítico. Y dice Julia también de que las pastillas nomás atarantan. Dice, pues sí, es cierto. Dice, yo conozco muchas amigas que andan siempre dormidas, como zombies. Bueno, está bien. Entonces se necesita ese deseo. Dice, ¿todos los problemas que tenemos están relacionados con la infancia? Podríamos decir que el núcleo de estos conflictos sí están en la infancia, pero no significa que todos van a ser de la infancia. Puede ser que se parecen algunos problemas que tenemos en la actualidad y por eso recordamos ese problema de la infancia. Eso sí podría ser. Se podría decir que la gran mayoría sí puede tener su origen en la infancia, pero no todos van a fuerza. Tiene que haber un trauma infantil y ya de ahí apareció todas las cosas. ¿Vas a decir algo? No, me quedé pensando precisamente en eso que dicen y dónde dejaríamos, si fuera así, dónde se quedarían como estos traumas o estos shocks que de pronto tenemos cuando vamos creciendo, ¿no? Una experiencia te impacta de tal manera y te movió todo. Obviamente debe de tener por ahí alguna raíz, pero lo que causó el trauma fue otra situación, ¿no? Y si decimos que solamente es la infancia, pues ¿dónde quedarían estas experiencias? Porque dice aquí, el psicoanálisis no promete la felicidad, ¿no? Eso, digamos, es importante decirlo porque como hay otras tantas
bueno, hasta charlatanes y todo, que te van a curar en 6 sesiones, ¿no? O con esto, o rezando aquello, y no sé qué tanta cosa, con un amuleto. Pues eso es mentira, ¿no? Es parte de la fantasía de toda persona de curarse con un objeto mágico, con determinado tiempo, determinadas cosas, haciéndolas, y no. Digamos, el psicoanálisis lo que busca, obvio, es quitar los síntomas y ubicar a la persona en su realidad, tanto con sus límites como lo que puede y lo que no puede hacer, y que lo sepa, ¿no? Eso, y sabiendo la persona lo que hasta donde puede y lo que sí puede hacer y no puede hacer, le abre un panorama para que se vaya a lo seguro y no le vaya ahí papaloteando, pues, o arriesgándose de más o haciendo de menos, y eso le vaya a dar los fracasos y la compulsión al fracaso, o a la repetición de que le vaya mal en la vida, pues porque siempre hace lo mismo cuando, o parece que hace cosas diferentes, pero a fin de cuentas es el mismo resultado, ¿sí? Si es el mismo resultado siempre, quiere decir que el caminito siempre es el mismo, ¿no? ¿Van a decir algo? Bueno, incluso por ejemplo la psiquiatría no te va a hacer feliz, pues te dan antidepresivos y no empiezan a funcionar al otro día. Tarda más o menos como 6 o 8 semanas en que empiece a funcionar, y eso también es lo que engaña a veces a las personas, que dicen, bueno, pues es que las pastillas me van a hacer sentir feliz, ¿no? Pero obviamente no es cierto. Que eso es algo así como que me sorprende a mí cuando me dicen eso, de que las pastillas te van a hacer efecto hasta dentro de 2 meses. Y mientras, ¿qué haces? Así como ¿y tú qué haces entonces, no? ¿Qué sostiene a la persona o al paciente en esos 2 meses? Pues ahí tendríamos como parte del imaginario, ¿no? O sea, ya tengo tanto en la idea de que en 2 meses ya me voy a aliviar o me voy a sentir mejor, que resisten, tan solo por el creer que en 2 meses van a estar bien. Una esperanza, pero... Podría ser que ahí toda la energía que no esté ligada y que le esté causando angustia a la persona, la catecticen en la pastilla, y entonces por eso se sienten tranquilos, porque dicen, bueno, ya le estoy depositando esa energía a la pastilla, entonces ya no estoy con ansiedad. Y hasta que ya pasan los 2 meses, ya soy feliz porque ya tengo las pastillas y ya está funcionando. Y pues no, nomás se sienten o adormilados, como dicen aquí, o medios así distraídos, pero pues ahí está la enfermedad. No, y que sabemos que no queda nada más ahí, porque inclusive se han llegado a hacer experimentos donde se les dice, no sé, a una persona demasiado ansiosa o con ciertas características de ese tipo, que les vas a dar los ansiolíticos y que con eso van a mejorar, y de pronto les empiezan a dar pastillas de azúcar y curiosamente placebos, se mejoran. Fíjate, tanto gastan para placebos. Sí, y mejoran. Entonces dices, a ver, ¿qué tanto es la pastilla? ¿O qué tanto es lo que yo le deposito, esta energía o estas creencias que yo le deposito a las pastillas, ¿no? Digamos que ahí se le regresa la libido, ¿no? Claro, o sea, digamos, si ya no se concentra la atención o la libido en el conflicto, pues ya tiene energía para buscar otras cosas, y ya dice, pues ya no lo tengo, cierta negación muy artificial, pero pues sirve, ¿no? Bueno, dice Eduvige, ya dije que nos saludó, ya, ¿verdad? Sí. Ya. Jorge preguntaba de que los problemas de pareja, ¿con quién es conveniente ir? ¿Con psicólogos o con psicoanalistas? Yo creo que se podría ir con los dos, pero tendrían que buscar a un psicoanalista que practique psicoanálisis grupal. Exactamente, o de pareja, pues de los dos. Pues. Y también por otro lado, se podría ver primero en grupo y después uno de los dos se queda con el analista y el otro tendría que buscar su propio analista. Exactamente. Sí, que yo creo que eso sería lo ideal, ¿eh? Tener como las sesiones de pareja y tener la sesión individual, porque de pronto va a haber situaciones que no se puedan tratar si está la pareja presente. Totalmente cierto. Dice Ricardo, si el psicoanálisis es conocerse, entonces ¿a partir de qué edad se recurre al psicoanálisis? A ver, digamos conscientemente que uno quiera ir, pues o ya de adolescente o adulto se pudiera, ¿no? Pero el psicoanálisis, como lo hemos visto en clases, lo pueden buscar, bueno, no los recién nacidos porque no van a ir, pero sí lo pueden llevar los papás o gente ahí, pero desde recién nacidos se pueden ver o tratar problemas, recién nacidos, niños, adolescentes, adultos, pero quien quiera hacerlo o que tenga el deseo, pues cuando se tenga el deseo se hace, ¿no? Pero por lo regular es después de la adolescencia cuando ya se tienen los
los conflictos emocionales o las existenciales y pues ya aparece ahí. ¿Puedes decir algo? Sí, porque casi siempre en la adolescencia más bien son los papás los que llevan al hijo, ¿no? Y también obviamente de niño, ¿no? Y nunca he visto un niño que diga, yo quiero ir al psicoanalista. Exactamente. Dice Minerva, saludos al programa. Pues Saludos. Minerva. Saludos a Minerva. Dice, otra pregunta. ¿De qué sexualidad habla el psicoanálisis? Otra famosísima. Nomás hablan de sexo, ¿verdad? Y de ahí no salen. Diríamos que se habla no de la sexualidad genital, sino de la psicosexualidad. Ajá. O sea, del desarrollo psicosexual de las famosas etapa oral, la etapa anal, la etapa genital, la fálica. Y aparte del sentido sexual de las pulsiones. La pulsión es el empuje, ¿no? ¿Y cuál es el sentido sexual? Buscar el placer, pero no siempre va a ser un placer genital. Por eso se llama también psicosexualidad. Por ejemplo, el comer también puede traer placer, pero no va a ser un placer sexual. Claro. Bueno, genital. Ajá, exactamente. Sí, y está ligado a la energía libidinal, ¿no? Pero no como esta libido que luego les dices, es que es energía libidinal y luego se van a lo sexual o al deseo carnal, no, sino que habla más de esta energía que te hace moverte o de estos impulsos, lo que te lleva a hacer determinada cosa, ¿no? Sí, hablamos de la satisfacción de las pulsiones, ¿no? A nivel de todo, la psicosexualidad no solamente son las pulsiones genitales, pues como las entendemos, sino, o como se entiende, pues digamos, a nivel de lo sexual, del coito, de las relaciones sexuales, sino de todas las demás pulsiones que están en el cuerpo, claro, y que necesitan o buscan su satisfacción y que producen también placer, ¿no? Entonces, el referente es lo, digamos, como se entiende más fácil a nivel de del deseo sexual, pero están todos los demás deseos que no buscan esa relación sexual, sino que buscan otra satisfacción, ¿no? Entonces, es más complejo de lo que parece, pero bueno, muy bien. Pero sí, pues eso no es solamente lo genital, sino la psicosexualidad. Y también dependiendo de la etapa de las personas, ¿no? Sean bebés, sean niños, sean adolescentes, adultos, mujeres, hombres, cada quien busca un tipo de placer y tiene un tipo de sexualidad. Muy bien. Dice, otra pregunta, dice, ¿son todos los conflictos de la neurosis de origen sexual? ¿Quién contesta? Te podría decir que la mayoría sí. ¿Por qué? Porque es un conflicto de la libido, de las pulsiones, lo que está provocando la neurosis. Que la neurosis sería como un conflicto para hacer todo lo que queremos, digamos, para buscar el placer siempre. No podemos alcanzarlo siempre, entonces tiene que haber una represión, pero esa represión va a tener frustración y es lo que genera pues la neurosis. ¿Vas a decir algo? Sí, digamos, el descubrimiento de Freud es que las neurosis en aquel tiempo tenía su origen en un conflicto o en un trauma sexual, ¿no? Entonces, se supone que todas las enfermedades tienen un origen sexual, pero de un origen psicosexual, mejor dicho, ¿no? No tanto así como sexual como genital, pero hay algo ahí que se atora, que hay un conflicto que no deja que la persona continúe su vida normal y empiece a dar síntomas. Así que pues sí, digamos que sí, pero no, casi todas. Dice, se superan las represiones en un psicoanálisis, en el sentido de las represiones como que son personas reprimidas, ¿no? Así en el sentido amplio de la palabra. ¿Se superan? Bueno, tal vez aquí el miedo de muchas personas es que si van con un psicoanalista se van a destrampar, ¿no? Que van a hacer todas las perversiones que se les ocurren, ¿no? O que van a matar a alguien nada más porque algún día se enojaron o algo así. No se refiere a eso. Sí se van a quitar las represiones, pero más bien como sobre represiones, yo diría. Eso que no deja actuar a la persona libremente. Pero libremente no me refiero a libertinamente. Eso sí es diferente. Sí, porque aparte tenemos pues ya nuestras estructuras también, ¿no? Entonces tienen una función. Si a lo mejor disminuye una que estaba muy sobreexcitada, por ponerle una expresión, quizás disminuya, pero no significa que se vaya a eliminar. Entonces también ellas pues tienen una función y de alguna manera tenemos control a través de ellas.
Exactamente. Digamos, no es que se quite la represión en el sentido de la ética o de la moral o de lo socialmente correcto, sino que se van a quitar como ataduras para que el paciente pueda hacer lo que no puede hacer, ¿no? En ese sentido, pero no quiere decir que se vaya a desatar o se vaya a volver loca o se vaya a volver lo que ustedes quieran, sino que va a poder hacer lo que siempre ha querido hacer, obvio, dentro de la ley, pues como debe de ser, y que consiga lo que quiero, lo que busque o eso que nunca ha podido encontrar o hacer, que ahí se quite esas trabas para que pueda conseguir lo que desee, ¿no? Que esas son trabas inconscientes, pues a fin de cuentas, ¿no? Sí, de pronto se me viene a la mente como estas personas que no saben decir no. Y entonces ya después de un proceso comprenden que pueden decir no y que no pasa nada y no dejan de ser moralmente adecuadas según sus costumbres y esto, ¿no? Solamente aprendió a decir no. Exacto. Muy bien, otra pregunta dice, ¿por qué se dice que la prohibición del incesto es universal cuando ésta no se produce en diversas culturas? Digo, hay culturas, ustedes saben, muy primitivas, pues claro está, que digamos el incesto o las relaciones con la madre sí están permitidas, pues, pero digamos eso lo compensan con otro tipo de prohibiciones que no se puede, o con la abuela o con la tía, y ahí está la prohibición, ¿no? Sí, de hecho lo explica Freud en Tótem y Tabú. Son relaciones ahí totémicas. Va a haber herencia materna o paterna, y la materna sería la más fuerte. Ahí la prohibición sería más bien para que el hijo no esté con la madre, pero el padre, por ejemplo, sí puede estar con sus hijas. Depende mucho, porque ya avanzando la cultura, ya se pasaría de lo totémico a lo religioso, y ahí la religión ya impondría de que no pueden estar entre hermanos, y después ya sería también la ciencia la que dice que si están dos hermanos o dos, el padre y la hija, puede haber problemas genéticos, ¿no? Ahí ya defiende la ciencia, pero siempre va a existir esta prohibición. ¿Todo bien? Muy bien. Totalmente de acuerdo. Eso. Bueno, la pregunta esta ya la vimos, dice, ¿es posible que tan solo hablando se pueda curar una persona? Pues dice Julia que sí, pero no le hagan mucho caso. El psicoanálisis dice que no, así que eso ya, ¿algo más que quieran decir de aquí? No, ok, entonces ya vimos, ya está contestada. Dice, otra pregunta, ¿por qué el psicoanálisis da tanta importancia a los sueños? A ver. Pues porque a través del sueño es donde más habla nuestro inconsciente, ¿no? En el sueño se mezcla la fantasía con lo inconsciente, con lo vivido en el día a día, para poder procesar, porque si lo procesáramos de manera directa, pues haríamos ahí como un cortocircuito, digamos, de alguna forma. Entonces tiene que salir de manera en que no esté oprimiéndonos todo el tiempo, no se esté cargando de energía, desahogue, y también de alguna forma procesemos esa información. Se me ocurre compararlo, por ejemplo, con la sangre en la medicina. ¿Por qué funciona tanto la sangre? Podemos ver muchísimas cosas en la sangre porque tiene muchos elementos, igual que el sueño. Nada más que el sueño lo analizamos en la terapia y la sangre pues en un laboratorio, ¿no? ¿Dónde me quedé? De los sueños, andaba acá soñando. Anda soñando ando con soñando. Ya regresamos de vacaciones, Fíjate lo malo que se acabaron. Ok. Dice, bueno, como decía Freud, los sueños es la parte, es la vía regia del inconsciente, entonces quiere decir que el inconsciente se manifiesta como tal en el sueño. Lo padre de los sueños es que las personas los dicen tal como son y no se dan cuenta realmente de lo que dicen, ¿no? Del mensaje oculto, del deseo oculto que está dentro de los sueños, y eso es labor de uno, claro está, el interpretarla. Entonces un sueño que pareciera muy X, muy normalito, muy inocente, pues resulta que es todo lo contrario, pues ahí está oculto el deseo, que es lo que como se comunica el inconsciente más directamente, ¿no? Otra forma de comunicarse el inconsciente son los síntomas, pues, pero allí no hay una historia como en los sueños, y por eso los sueños son tan importantes en psicoanálisis, ¿no? Y ligadas a esta, dice, ¿cómo interpreta el psicoanálisis un sueño? A ver, técnica para los sueños. Pues ahí sería con el método
analítico de investigación. Ajá. Primero es un informe preliminar o el relato del sueño. Después sería... ay, sí me estoy yendo. Bueno, pues está bien. Bueno, y digamos, pues ahorita que dices eso del el método de investigación del psicoanálisis, que es la parte científica, se puede, el método psicoanalítico, que es exactamente igual que el método científico, por medio de la, ¿cómo se llama cuando se secciona? Fragmentación. No, sí, ya sé, pero deducción o La- inducción, ¿no? Algo así. Entonces, en el psicoanálisis se va se puede ir del estudio del total a lo individual o de lo particular a lo general, ¿no? Ujú. En el caso de cómo se interpreta un sueño así de forma general, hay dos cosas que se tiene que hacer. Una es la interpretación personal de la persona, obvio, del paciente, de que lo que para él significa ese sueño, y otro es la interpretación general a nivel de los símbolos sociales o culturales, que se tienen que unir las dos interpretaciones para poder dar la interpretación correcta del sueño. Digamos, si la persona sueña el mar, por decirlo así, digamos, a nivel cultural el mar puede significar o el nacimiento o la madre o todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero si la persona tuvo un evento traumático, pues de que se ahogó, que vio que su padre se murió en el mar, entonces hay que relacionar esas dos imágenes, esas dos interpretaciones o esas dos traducciones y llegar a la interpretación real del sueño. No nomás es como los libritos estos de interpretación de los sueños que venden en los camiones, que solamente dan las interpretaciones generales y pues y nunca latinan. Ahorita me van a decir que sí latinan a todo, pero bueno, pero no es cierto, no se crean, eso es mentira. Pero bueno, ¿cuánto nos faltan? ¿2 minutos? Bueno, a ver, otra. Dice, ¿y por qué se interpretan los sueños? Que sería la siguiente pregunta. Bueno, porque si está surgiendo es porque el paciente requiere una interpretación. Ujú. Ahí es el sueño es una vía de descarga. Entonces al momento de interpretarle le vamos a quitar muchas represiones y van a salir mucho material nuevo para el análisis. Sí, totalmente. ¿Dónde me quedé? ¿Por qué se repite? ¿Qué dije? Que por qué se interpretan los sueños. pasó? Pues es que entre estoy para acá y estoy acá. ¿Por qué se interpretan aquí? ¿Por qué se repiten? Todavía estoy de vacaciones. Eso. Sí, definitivo. Bueno, Minerva nos manda saludos. Saludos. Sí, está bien. Dice, ¿y por qué se repiten los sueños? Esa era la otra pregunta. No es tanto que se repitan, lo que pasa es que puede ser una escena parecida. Y igual que lo que dicen el déjà vu, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que ya nos expusimos a un evento parecido y aparentemente se está repitiendo, pero aunque se repita el sueño, significa algo diferente, no va a ser siempre lo mismo. Sí. Digamos que pasa lo mismo con la compulsión a la repetición, de que, digamos, se va a repetir el mismo deseo, no tanto el mismo sueño, pero va a significar el que se quiere cumplir un deseo y es lo que está y busca su satisfacción por medio de los sueños parecidos, ¿no? Por decirlo así. ¿Ya nos vamos o ya? Nos saludó la campana. Bueno, continuamos con estos programas de estas preguntas incómodas para uno. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Despídanse, chicos. Gracias, nos escuchamos el siguiente martes. Pasen una excelente semana y pues disfruten del psicoanálisis. Eso. Buenas tardes, gracias por escucharnos. Preparen sus preguntas para la próxima semana. También, muy bien. Que tengan buena tarde.